Les pido sacar la calculadora porque vamos a hacer cuentas. Cuentas porque quiero saber cuántos puntos tiene que sumar la selección mexicana de fútbol en esta nueva y última ventana de fecha FIFA, camino eliminatorio, para terminar de conseguir ese boleto a Qatar 2022, porque es que México ha jugado los últimos 7 mundiales, 16 en la historia futbolística de este país. Mauricio Pedrosa y Alex Pareja me acompañan para hacer este ejercicio. Mau, porque queremos ver a México allí. Pero México está en el tercer lugar, tiene la misma cantidad de puntos que Estados Unidos y está debajo por la diferencia de goles. Entonces van a enfrentar a Estados Unidos, ¿verdad? Honduras y El Salvador. ¿Cuántos puntos tiene que sumar en esos 3 partidos para entrar? 6 puntos tiene que sumar México para entrar. Panamá, que es quien viene por debajo de la selección mexicana con el 4º puesto. Costa Rica, 1 punto abajo de Panamá. Panamá tiene un calendario en el que primero recibe a Honduras, pero después visita a Estados Unidos y recibe el mejor equipo del octagonal, que es Canadá. No la va a tener fácil. Pero yo creo que México con 6 puntos básicamente se va a asegurar y no tener que depender de nadie más para pensar en clasificar a la Copa del Mundo. Ahora, dicho lo cual, contestando tu pregunta, es una vergüenza que a falta de 3 partidos para terminar el octagonal tengamos que sacar la calculadora para saber si México va a ir o no va a ir a la Copa del Mundo. México tuvo que haber llegado a estos últimos 3 partidos de eliminatoria, y esto no es hablando desde una natural, porque sí pasa, soberbia del aficionado o el comentarista mexicano pensando que domina y se come la CONCACAF, porque hace varios, no años, ciclos mundialistas eso no sucede, pero en términos de infraestructura, en términos de economía y en términos de potencial, México se ha quedado muy por debajo de las expectativas. Tuvo que haber llegado incluso a estos últimos 3 partidos con la posibilidad de haber puesto futbolistas de menor edad, de menor ritmo, para ir teniendo la experiencia de lo que significa tener partidos tan importantes de este tipo. Pero como no es la realidad, hay que sacar la calculadora, y yo creo que si México gana sus 2 partidos en casa, ya no tiene que preocuparse ni depender de nadie para llegar a la Copa del Mundo. Que es feo tener que llegar así, sin duda, pero es lo que es y es lo que nos tocó. Entiendo perfectamente tu coraje. Alex, ¿estás de acuerdo con esos 6 puntos que hay que sumar o tienes otra cifra en esa calculadora? No, yo para los números soy muy malo, ¿qué tal como estáis? Yo soy más de letras y pocas además también, porque si no la cabeza se me va, pero yo lo que diría es que en México, estoy de acuerdo con Mau, son 6 puntos lo que necesita, pero aquí México tiene que contravenir una de las leyes de la matemática, sobre todo de las sumas, que dice aquello de el orden de los factores no altera el producto. En este caso sí. En este caso no es lo mismo perder en el Azteca ante Estados Unidos y luego sacar los otros 2 partidos que ganar en el Azteca y permitirte cualquier desliz en los 2 últimos partidos. Yo creo que es vital para México, no solamente para asegurar la clasificación, sino mirando un poquito más allá también, para ganar autoestima y para creer en las posibilidades del equipo nacional en el Mundial. Necesita ganar y dar una buena imagen ante Estados Unidos. Cometería un error tremendo México salir a jugar contra Estados Unidos con la calculadora en la mano, con el freno de mano echado, porque el Tata y México necesitan ganar. Hay urgencia porque de estos 3 partidos, que son los 3 últimos, tiene que ganar 2. Para sumar esos 6 puntos, tiene que ganar 2. Entonces, ganarle a Estados Unidos en casa o ganarle a Honduras o a El Salvador. Y yo digo que entiendo el coraje de Mauricio, porque Canadá está muy cerca de jugar su 2º mundial en toda su historia. Canadá está invicto. Ha sido remarcable el paso de esta selección. ¿Por qué no podemos decir lo mismo de México? Porque para empezar, yo creo que hay un estándar de rendimiento y hay equipos que alcanzan el estándar, sobrepasan el estándar o se quedan por debajo de ese estándar. Canadá ha sobrepasado todas sus expectativas. México, y yo agregaría que también Estados Unidos, se han quedado por debajo de esas expectativas. Sí, podemos tocar en 2 minutos qué ha hecho bien Canadá, que para mí es primero, que Canadá ha llegado a tomar decisiones en los pasos en los que se tienen que tomar. Es decir, primero, nombrar un encargado de la dirección de selecciones nacionales y a partir de ahí tomar decisiones sobre cómo va a jugar la selección, cuál es el estilo con el que quiere jugar Canadá, hacer un escauteo importante de los futbolistas que pueden ser parte del equipo y tener un plan. Canadá tiene un plan. Lo más increíble de Canadá es que en el corazón de la eliminatoria se quedó sin su mejor futbolista.
Alfonso Davies. Y tenía además en ausencia a Jonathan David, que es su segundo mejor futbolista, uno de los goleadores de la liga francesa, y aún así fue capaz de mantener el estilo y los resultados. Rescató a un jugador como Eustaquio, que ha jugado bien al fútbol, tiene un volante como Marc Anthony Kaye, que si bien es cierto, no alcanzó los niveles que pensábamos que podía alcanzar, sobre todo cuando jugaba en el LAFC, pero se ha vuelto muy importante para el equipo. Entonces, tuvo una idea, tomó las decisiones en función de llegar a esa idea y encontró futbolistas de una generación que podían rendirle en el corto, mediano y largo plazo. México ha ido poniendo parches, y México no ha cambiado, no se ha rejuvenecido. Esta última lista del Tata Martino es una prueba de ella. Entonces, si tuviéramos que encontrar una diferencia entre las dos, es que Canadá diseñó un plan, y que el plan, por cierto, no es 2022, el plan es 2026, y estos son los primeros pasos para Canadá, y le está dando resultados. México es el ahí se va, que es, por cierto, muy natural de cómo ha trabajado la selección mexicana del fútbol en los últimos 20 años. Canadá le ganó a El Salvador a domicilio, correcto, sin Alfonso Davies, y esa diferencia de goles es de 14, porque tiene 19 goles conseguidos, 5 encajados. Ahora, sacando de vuelta las cuentas, mientras vemos a los jugadores del Tata, Alex, si le gana a Estados Unidos el próximo 23 de marzo, ¿verdad? El Azteca, allí en el Azteca, amarra ese repechaje. Si es que Costa Rica pierde puntos ante Canadá, es decir, o empata o pierde Costa Rica. ¿Cuáles son las probabilidades de que esto suceda? Porque decimos Canadá tiene casi el mundial asegurado, Estados Unidos y México tienen casi el repechaje asegurado. Bueno, lo primero que tiene que hacer México es ganar el partido. Es que, insisto en eso, tiene que hacer su trabajo, buscar que en terceras o instancias, o en segundas instancias, mejor dicho, que otros equipos te hagan el trabajo, no debería ser ahora mismo la preocupación de México. Es que México lo tiene en su mano, pero insisto en eso, tiene que ganar y dar una buena imagen ante Estados Unidos para tener un tramo final de clasificación tranquilo, porque si no va a estar pendiente de lo que haga Panamá, de lo que haga Costa Rica y de la crisis interna que puede estallar si el Tata y sus hombres no ganan. Volviendo a lo que decía Mauricio de Canadá, y está totalmente de acuerdo, Canadá tiene una ventaja respecto a México y respecto a Estados Unidos, que en Canadá no miran las formas. En Canadá, cuando tú tienes la panza vacía, te da igual comer, que te den un bocadillo de sardinas o que te den un filet mignon. Tú lo que necesitas es comer. Entonces, lo que ha hecho Canadá es hacer un plan muy reactivo, es un equipo que se adapta tremendamente a sus rivales, es muy mouriñista en ese sentido lo que hace Canadá, y la prueba está, por ejemplo, el último partido contra Estados Unidos, cómo le jugaron al contragolpe, cómo le buscaron las cosquillas en los puntos débiles del equipo, y eso no lo puede hacer ni México ni Estados Unidos, porque tienen la obligación estética, como México y Estados Unidos, pero sobre todo México, parten de mucho más arriba en cuanto a lo que decía Mauricio, en cuanto a las expectativas, no se puede dedicar a hacer un juego ratonero porque si no se lo van a cargar. O sea, el hambre es lo que tiene a Canadá en ese primer lugar. Claro, el hambre y como cuando tienes hambre te da igual lo que comes. Cuando tú estás acostumbrado a a comer 3 veces al día, ya te miras más la composición nutricional de lo que ingieres, etcétera, etcétera, ¿no? Y el gusto. Pero Canadá, como lleva tanto tiempo fuera de la Copa del Mundo, le da igual cómo juegan las clasificatorias. Canadá solo quiere ganar. Esto no existe ni en México ni en Estados Unidos porque ya hay otro debate añadido que es el estilo y el imponer condiciones, el ser el famoso gigante de la CONCACAF. Lo que pasa es que ahorita la obligación es única, ahora es clasificar o clasificar, entonces ya no va a ser tan importante para el Tata como lo haga, porque todos quieren que el Tata clasifique al Tri, Mauricio. Sí, pero también tenemos que ver, fíjate cómo hemos estado hablando todo esto. Ahorita justo lo pensaba cuando lo decía Alex, porque hacemos cálculos y sacamos cuentas y pensamos en el trabajo del Tata. Luego también tenemos que pensar, y yo he hecho esta pregunta en este segmento varias ocasiones, ¿en qué es mejor la selección mexicana de fútbol desde que la tomó el Tata Martino? Ay. No, eso es serio, es que es una pregunta real. Yo creo que eso para mí es el primer calificativo y la primera explicación a por qué estamos como estamos llegando a esta ronda de la eliminatoria. Esta selección no es mejor que cuando estaba el Tuca o cuando estaba Osorio. Para mí no. Para mí no tampoco. es mejor. ¿Pero ha retrocedido? ¿Ha retrocedido? Se estancó.
se estancó primero sí que cambió y parecía que era un juego mucho más fresco y no tan alocado como en el tema de Osorio, en las famosas rotaciones, pero ahora ocurre justamente lo contrario, es un equipo anquilosado, es un equipo en el que sabes perfectamente cómo van a jugar, en el que hay jugadores que estén como estén físicamente van a estar siempre de titular, a no ser que estén lesionados. Entonces, fíjate, pero fijaos la ironía de todo. O sea, hace 4 años se estaba matando, 5, se estaba matando a Osorio, que si las rotaciones, que si los diferentes esquemas, que si los estilos, y ahora nos estamos acordando de él. Igual es eso, igual es que la primera temporada o los primeros 2 años de Tata Martino se cabalgaba a lomos de la inercia que había dejado Osorio y a la que el técnico empezó a meterle mano y empezó a meter su sello, volvimos a ver al Tata Martino, no de Atlanta United, donde trabajó muy bien y trabajó muy a gusto, pero sin presión, que yo creo que esa es la diferencia, pero volvimos a ver al Tata que bajo presión empieza a hundirse, Barcelona y selección argentina. A mí me dijeron algo muy preocupante sobre esta convocatoria. Ay, ¿qué? El Tata Martino realmente se planteó no convocar a Johan Vázquez. ¿Perdón? Esto es real. ¿Por? El cuerpo técnico del Tata Martino no estaba convencido de la convocatoria de Johan Vázquez. Y no debe de parecer una sorpresa. No nos respondió. Vean cuánto ha utilizado el Tata Martino a Johan Vázquez en la selección mexicana y en dónde lo ha utilizado. El Tata Martino tiene una lista de jugadores que le gustan y de la que no se va a mover. Y uno de ellos no es Johan Vázquez. Pero él sabía que si no llamaba a Johan Vázquez, ese va a ser uno de los temas grandes de conversación. Pero eso les dice mucho del proceso del Tata Martino. El cuerpo técnico se planteó no convocar a Johan Vázquez. Jonathan Orozco y Rodolfo Pizarro fueron baja de última hora, entraron Acevedo, el portero, y también el Piojo Alvarado. Entonces, Mauricio, me quedo con una sensación como que México, bueno, le va a costar muchísimo clasificar. No, no creo. No. Me calmo. Le va a costar, no porque esté muy bien, sino porque la zona no es muy fuerte y porque hay equipos que tienen poco que pelear. 2 de ellos a los que va a enfrentar, Honduras y El Salvador. Va a clasificar México, pero el tema es que bajamos la vara de clasificar caminando a correr un sprint para alcanzar a clasificar. Ese ha sido el gran cambio en estos 4 años. Cuidado, y gana los últimos 3 partidos y Canadá se resbala y ahí cambia la cosa, la fotografía, para que el Tata esté tranquilo, sin presión y firme esa clasificación al Mundial de Qatar.